José Pablo, encantado de recibirte en el programa del Reto Siglo XXI. Para hablar un tema importante, ¿va? Vos estás en la Cámara de Industrias y estás viendo cómo afecta la competitividad, las tarifas eléctricas que ahora las maneja el ICE prácticamente. Y lo que están analizando es que el mundo se está transformando también. Hablábamos del hidrógeno para un nuevo desarrollo que hizo los japoneses, la Toyota. Los carros eléctricos, ¿verdad? El transporte eléctrico está acelerándose, ¿verdad? Pero se requieren tarifas competitivas, ¿verdad? No de 15 centavos, sino de 5 o 6 centavos, ¿verdad? Este es un país que llueve, que tenemos la posibilidad bueno, más o menos el 70% es hidro. El ICE ha jugado un papel importantísimo, ¿verdad? Pero ha tenido el problema de todas las instituciones de Costa Rica, de que se burocratiza, que los costos de las plantas eléctricas, hidroeléctricas, básicamente, ¿verdad? Aumentaron el doble de lo que se había presupuestado. Y como todo monopolio, no le preocupa la productividad. Eso va a tarifa. Es sube la tarifa, la reserva, bueno, y si no, pues hacemos un reajuste bueno, primero el ICE, que tiene una deuda como de 5.000 millones de dólares, ahora, gracias a la revaluación del colón, que está golpeando fuertemente a la industria nacional, ¿verdad? Y también en la zona franca, ¿verdad? Pues nos hemos vuelto un país muy caro. Y las tarifas, bueno, son en colones, ¿verdad? Entonces quiere decir que aumentaron también, ¿verdad? Entonces, si querés exportar, nosotros tenemos un sector exportador muy fuerte. Aún la industria nacional depende mucho del mercado común centroamericano todavía. Panamá también. Y lógicamente están las zonas francas y las nuevas inversiones que vienen del extranjero, que lo que quiere es tener cierta estabilidad, cierta seguridad. Bueno, la verdad es que no quiero seguir hablando porque te quiero dejar estamos hablando de un nuevo proyecto de ley. Así es. Que va a buscar una regulación, digamos, de lo que es el modelo de comercialización de la energía eléctrica, que ahora depende básicamente del ICE, Mucho en una inversión que hicieron, ¿verdad? Ahora la pasaron como un departamento del ICE, pero bueno. Entrémosle un poquito, y Jorge, y tal vez desde ese punto de vista, primero agradecerte tu tiempo y que me hayas invitado. La relación nuestra es de muchos años y volverte a ver aquí en el corto me encanta y vamos para adelante. Entonces, desde mi rol como vicepresidente de la Cámara de Industrias, estamos muy enfocados a lo que puede estar pasando en tarifas energéticas, porque tiene un impacto directo en el costo de producción. Y la competitividad. Sí. Y ahora vos mencionabas un poco el tema del impacto de la revaluación del colón. Entonces, particularmente a ICES le ha ayudado porque le ha permitido reducir su exposición en dólares y eso le ha generado un flujo adicional. Pero ese mismo impacto para la industrial ha sido catastrófico. Tenemos industrias donde el aumento de las tarifas en el 2024 fue de un 5.5 a nivel de consumidor en promedio, pero en la parte industrial, dependiendo de la tarifa donde está tu industria, podría ser todavía como el doble, hasta el 10%. Pero cuando vos coges el costo energético y lo ves por kilogramo producido, por litro producido, ese impacto anda más por el 20-25%, por el efecto de revaluación. Entonces no es solo el aumento de la tarifa, que nuestras tarifas son en colones, como bien mencionás, sino entonces por el impacto de la revaluación del colón se hace todavía más. Y que además perdóname que te haga una interrupción, pero la competencia está aumentando, ¿sí? Porque la competencia, aún tener un colón más fuerte,
La gente comienza a pensar en China y comienza a pensar en traer de todo lado. Totalmente. Y eso, digamos, estamos hablando de energía, que es un Uno de los porcentaje, factores importantes. Luego está el costo de la mano de obra. Pero hay compañías que son muy intensivas en energía donde el costo energético es superior inclusive al costo de la mano de obra. Entonces, dependiendo de la industria, estos impactos que estamos hablando, sí puede ser que te afecte en el 10, 15, hasta el 20% de tu base de costo. Y si estás hablando de un impacto de 20, 25%, esos son 4 o 5 puntos de tu costo, que es muy difícil administrarlo con productividad. Lo tenés que manejar casi que en todo en márgenes. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos 18 meses. El país se hizo muy caro y lo has tenido que manejar a márgenes que debilitan la industria. Entonces, por eso es que queremos realmente hablar de este tema de competitividad en tarifas eléctricas y hacerlo de la forma correcta, Jorge. Este país tiene la bendición de que tenemos recursos naturales magníficos que nos ha permitido que nuestra matriz energética sea muy orientada hacia la energía renovable a través de los recursos energéticos, los recursos renovables. Pero también es una vulnerabilidad cuando el cambio climático te está afectando tanto. Entonces yo creo que todos tuvimos claro cómo en mayo hubo una amenaza de un posible racionamiento. Y desde nuestro punto de vista, la energía más cara es la que no se tiene. Si hubiéramos entrado a tener realmente racionamientos, eso hubiera tenido impacto en todos. El industrial, el comercio, digamos, el consumidor final. E inclusive esa amenaza generó inversiones locas ahí para tratar de ver cómo cualquiera de esos segmentos se protegía un poquito contra esa amenaza que no se llegó a dar. Pero entonces eso nos hace pensar un poco si somos vulnerables o no. Para eso tenés que entender que por lo menos el Sistema Eléctrico Nacional tiene 12 leyes actuales. Desde la ley inicial que se hace en 1884, cuando se hace la primer hidroeléctrica en este país. Y que fuimos ahí en la primera ciudad de Latinoamérica, por lo menos iluminarla. Así, el otro día creo que vi un artículo de eso y es muy interesante como ese año San José prendió luces en el barrio Mon. En el barrio Mon. Pero bueno, entonces tenés las diferentes leyes que crean las diferentes distribuidoras, tenés una serie de leyes que afectan también la parte de generación, tenés la 7200, que es la ley que marca la inversión privada en generación. Pero cuando se hizo esa ley en 1990 y algo, se tomó como base principios desde 1970, entonces ya la ley vino desactualizada. Y vino a promover inversión privada, pero inversión privada pequeñita y controlada. Y ya hoy todavía es la ley que permite que haya inversión privada, pero la cuota es muy pequeña. Ya queda muy poco disponibilidad de la misma ley. Es decir, nos vamos a quedar sin posibilidad de que vengan inversionistas a hacer realmente inversiones que el país requiere desde el punto de vista de generación. Y ahora le pongo el tema político, Jorge, porque lo que pasó en los gobiernos anteriores del PAC, tristemente, sobre todo en el segundo, fue la desconexión de los generadores privados al vencimiento de sus contratos. Pero eso lo que le dijo al inversionista privado es no hay estabilidad. Entonces eso es lo que tenemos actualmente. Entonces, tener leyes que no se hablan entre sí, no hay ninguna que tenga al consumidor como su foco principal. Y cuando digo consumidor es grande, mediano, pequeño. Entonces, una reforma y tener la posibilidad, como estamos en este momento que estamos discutiendo, que hay una reforma, hay una ley en el Congreso, que es el expediente 23.414, nos da mucha emoción, por un lado, pero también nos da una responsabilidad de toda la sociedad civil a realmente entender qué es lo que esa ley trae. Porque todos deberíamos entender que es una ley que puede transformar el sector eléctrico de este país, ojalá fortaleciéndolo. Porque hablabas ahora del rol del mismo ICE y lo que ha hecho históricamente, y creo que es bueno saberlo y conocerlo. El mismo ICE requiere de que se le fortalezca. Y esta ley no privatiza el ICE, más bien
se busca que ojalá el que ICE compita y que sea que más compita, eficiente. sea más eficiente y que se Y fortalezca. que se fortalezca. Y el ICE debería seguir teniendo su rol de ser el operador más fuerte del mercado. Pero sí debemos hacer cambios estructurales. Sí, pero vea el cambio estructural cuando con la apertura de las telecomunicaciones. Sí. Bueno, Ese es el mejor modelo. Eso es un modelo que le Y dio ahí cambió competitividad, totalmente. que le dio al consumidor posibilidades de acceso. Yo no sé si te acuerdas cuando empezaron a salir los celulares. Había que pagar por la línea, había que ir a hacer fila, había que pagar. Había Era un que ir desastre. Y eran, a la esquina con un menudo. hoy por hoy el consumidor tiene Ya ni mil siquiera, opciones ni siquiera hay teléfonos en las casas. en las casas. Por eso, entonces, creo que no hay que tenerle miedo a esa modernización. Y yo lo que te diría es que esta ley trae ese enfoque de modernizar al sistema eléctrico nacional. Y sigue el ICE siendo Totalmente. el mayor, Sí. A ver, mayor actor. entendamos un poquito el mercado actual, que yo quería medio explicarte. Si vos tomás el costo de operar el sistema eléctrico nacional, el 60% del costo se da en la etapa de generación. Un 10% de ese costo corresponde a la transmisión y un 30% corresponde a la parte de distribución, que es como las 8 entidades que existen en el país, que tiene que ver con las cooperativas, que tiene que ver con las empresas municipales, nos llevan la energía a todos nuestros puntos de venta. 60, 10, 30. Entonces es muy importante dentro de esta competitividad realmente llegar a afectar donde el costo podría ser más sensible, que es en la parte de generación. Entonces, desde ese punto de vista, la ley plantea un esquema de cómo un ente central, que volvamos a entender este ente central que se plantea en la ley, que se llama ECOSEN, que vería la realidad nacional. Debería tener bajo su responsabilidad, un poco asociada a lo que debería también existir en el MINAE, que es la planeación nacional de las fuentes de energía y de todo el sistema eléctrico nacional. Donde no tenga... ¿Debiera ser el MINAE o debiera ser el... A ver, el MINAE como está, no está listo o la para empresa eso. de servicio, o puede ser, perdón, el Ministerio de Economía, que está más ligado a... No, sí, bueno. pero por naturaleza, hoy el MINAE es el que le toca eso, poner la política pública. Pero tiene que haber un viceministro ahí muy fuerte, sí. O sea, toda una estructura. Una estructura con gente técnica, porque esto no es político, esto es técnico, esto es gente que entienda cómo funciona la generación, la transmisión y la distribución, y se haga una política nacional, de un plan nacional, donde, claro, eso debe bajar al ICE como el más fuerte. El ICE genera arriba del 70% y tiene también como el 70% de los consumidores a través de su red de distribución. Y si le agregas a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es un apéndice del ICE, Grupo ICE sería el 80%. Entonces, ese planeamiento nacional tiene que amarrarse con el planeamiento. Y el otro 20 viene siendo empresa privada y cooperativas. En generación, bueno, hay como un 15 por 17%. Empresas de servicios públicos. Y luego está en distribución, están todas las empresas municipales y las cooperativas, que son 7 entidades aparte. Pero tiene que haber un plan nacional, claro, que analice cuál es la energía que necesita el país. Volvamos a hablar de nuestra realidad. 67% de nuestra energía es hidráulica. Fantástico. Pero con los fenómenos del niño y la niña, todo eso afecta. Se vuelve vulnerable. Y vimos ahora el caso crítico donde el niño fue muy fuerte y casi que entramos al proceso de racionalización. Ahí entras también a otra variable importante. Vos en Costa Rica tenés un núcleo de gran potencial de energía, que es todo lo que está relacionado a Arenal, que son como 3 arenales, como 3 generadores ahí asociados, que es por supuesto Arenal, que es por supuesto 2 otros generadores. Esa es la gran batería. Esa es la gran batería porque hay posibilidades de acumular agua, de almacenamiento de agua. Sí. Luego te vas a las plantas que tienen un almacenamiento medio, donde vos podrías hablar de Cachí y algunas otras. Pero la realidad es que el 17% de las plantas hidroeléctricas que tenés a nivel país trabajan a lo que se llama filo de agua.
Filo de agua lo que implica es que genero cuando tengo agua. Y si no tengo agua, no puedo generar. Entonces, esa es una vulnerabilidad que tenés dentro del sistema hídrico. No es echar para atrás esa matriz, es más bien cómo la complementás con otro tipo de energías y sobre todo pensar en otras energías que hoy no hay foco a nivel país. La solar es una que La solar... cada vez ha bajado más los costos. Y sí, sí, eso viene transformándose, pero igual podés hasta igual entrar más a promocionar energías también limpias. Es decir, hoy tenés gases que se producen también en los donde recogemos la basura y donde tenés los que podríamos utilizar, pero hoy nadie está pensando mucho en eso, cómo modernizar tu matriz y dónde invertir. Eso sería un rol que tiene que tener desde el MINAE, que es el ministerio adecuado, con el ECOSEN, que sería esta institución técnica independiente que vea la realidad nacional y el plan nacional. Y que le dé direccionamiento. Es una institución. Sí, aquí el tema es que si vos la vas a plantear como una institución independiente, necesitas una mayoría. Entonces tenés que hacer... fortalecer sí, el MINAE en esa parte. Crearla, pero con dependencia, ya sea en el MINAE o hay otro par de alternativas. Pero como institución debe crearse. Si lo haces en el MINAE, no necesitas hacer grandes transformaciones. Sí necesitas la gente técnica que hay en el mercado. Es decir, y ojalá... Pero necesitas su presupuesto sí, también. Exacto. Y ojalá que esa gente técnica no venga con el sesgo de venir de las instituciones actuales, que vengan con ese criterio que se requiere. Entonces, esta ley es complicado. Y esto no lo entiende el consumidor. El consumidor lo que entiende es, dame la mejor tarifa a mi bolsillo y que no me corten energía. Que también en este tema deberíamos hablar también de la calidad de la energía. Cosas importantes, Costa Rica tiene ya llegando al 99% de cobertura a nivel de consumidor. Quedan algunas áreas en el país que podríamos terminar de llegar al 100%. Pero eso no es tanto el problema. Mucho del problema podría venir también en la estabilidad de la energía y la calidad de la energía, que hay posibilidades de mejorar. El CPC, que es este think tank que existe en Costa Rica, determina que el acceso que afecta más la productividad de los cantones de este país es la energía. Si tenés buen acceso a energía, tenés más posibilidades de desarrollarte. A los cantones que tienen menos desarrollo también están asociados a más falta de energía. Lo que más contribuye positivamente es Internet. Ve qué interesante. Entonces ese plan está ahí, hay mapeos, hay indicadores. Usémoslos para tener un mejor sistema. Pero bueno, volviendo a la oportunidad que tenemos en este momento, yo creo que es única. Es una ley que salió del MINAE, que luego llega a la comisión. Sí, un proyecto de ley llega a la comisión que crea la Asamblea Legislativa para analizar el tema de energía. Creo que eso hay que reconocerlo a la Asamblea que creó esta comisión, que es la primera vez que la tenemos. Este proyecto viene... se propone un texto sustitutivo que es el que está actualmente en discusión. Ya estamos a nivel de primer día de mociones, falta el segundo día. Y actualmente en ese primer día se recogieron como 200 y pico mociones, que yo diría ya deben ir procesando más de la mitad. Pronto llegaremos a ese segundo día. Ojalá que ese segundo día sea proactivo y no como boicoteo esta posible ley. Esta posible ley hoy es tal vez la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos 30 años de tener una modernización del sistema eléctrico. Tenemos que apoyarla. Lo que pasa es que el consumidor no la entiende. Entonces, poder dialogar con vos en este tipo de cosas me parece genial, porque es donde deberíamos, como país, decir, esto es una prioridad para el país. Pero nadie se va a oponer si lo... Vamos a ver, pero el mejor ejemplo... Para mí el mejor ejemplo fue el teléfono. O sea, la apertura del ICE en telefonía es impresionante. O sea, revolucionó. O sea, si no tuvieran teléfonos, la gente, ¿qué haría? O sea, no tendríamos la productividad. ¿Ves lo que te estoy diciendo? El factor de mayor desarrollo a nivel de las oportunidades económicas es Internet. Sí, sí.
Y el Y vehículo el es el internet teléfono. es el teléfono. Y el teléfono es casi la computadora. Bueno, Y el yo te internet. diría es, ahora, complementar eso con energía de bajo costo nos potencia tremendamente. Bueno, y además, perdóneme, pero nadie, no podemos estar pensando en traer los grandes jugadores ahora de los microprocesadores y el futuro para una juventud, digamos, de los 18 a los 30 años, poner. Y hay que tiene que, ¿cómo se llama? Buscar nuevas oportunidades de trabajo. Están quedándose sin oportunidades de Bueno, trabajo. hablemos de eso. Entonces, si el consumidor, perdón, si los jóvenes que salen de las universidades, después de un gran esfuerzo, muchos años de trabajo, de estudio, no tienen oportunidad si no vienen nuevas inversiones, y nuevas inversiones porque no pueden competir con 15 centavos o 16 o con inestabilidad que está generando el tener un solo jugador que es juez y parte. Juez y y parte. parte. Sí, hablemos un poquito de eso, porque aquí hay dos conceptos que creo que es importante discutir, que es el nearshoring y el friendshoring, que es realmente el mundo y los ejes políticos y económicos están sufriendo una transformación. Y creo yo que el eje de Estados Unidos y de Europa dijo, yo quiero tener fabricación más cercana a mí. Eso es un poquito lo que busca el nearshoring. Y eso es lo que viene a fomentar que el mismo gobierno de Estados Unidos esté diciendo dónde puedo hacer microprocesadores, ya no en Asia, lo quiero más cerca. Esa es la oportunidad que tiene Costa Rica. Pero Costa Rica va a competir con otros países en Latinoamérica. Comenzando Entonces, México. comenzando con México, Colombia, es decir, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos talento y tenemos una estabilidad de país. Y gracias a Dios tenemos más o menos un marco legal en general que protege la inversión extranjera y que le da transparencia. Una ley de Exacto. un Estado Ahora, de Derecho. para poder atraer esa inversión que se estima que podría tener más de 12.000 millones de dólares de inversión en este país, con su impacto en la economía, con la creación de 30, 40 mil empleos fácilmente, que estamos hablando, que le da contenido a los parques de zona franca que tenemos, que hay varios que están arrancando. Falta un ingrediente que es acceso a energía de bajo costo y energía limpia, verde. Porque eso le da un plus. Eso le da un plus. Tendríamos una matriz energética muy atractiva para esta industria. Tenemos el talento, tendríamos un costo que sea atractivo, tenemos una estructura legal de país que le da seguridad a esa inversión. Es lo que llaman los gringos la cereza encima del pastel. Hoy esa cereza no está. Nuestros costos son caros en energía. Tal vez cuando vos lo comparas un poco con ciertos países de Centroamérica, hay gente que dice, no, Costa Rica no está tan mal. No está tan mal en promedio. Pero para atraer ese tipo de inversiones necesitas una tarifa que ojalá sea la mitad. Y una tarifa que al aumentar, digamos, la demanda, debiéramos de aumentar la oferta. Así es. Y si aumentamos la oferta, ¿qué vas a ver? Va a bajar el costo, porque hay tener volumen. Déjame tirarte un par de cifras también, Jorge. Hoy, digamos, la demanda energética de este país es más o menos de 12.300 gigavatios hora. 12.300. Para el 2040, simplemente por crecimiento de la demanda actual, deberíamos tener un 47% más. Deberíamos estar a niveles de 18.000 gigavatios hora. Y nadie está haciendo Nadie está inversiones. Por eso, el ICE lo tuvimos la semana pasada en el evento de la Cámara de Industrias y ellos mismos hablaron de que posiblemente para los próximos 4 o 5 años debería el país invertir 4.000 millones de dólares en generación. ¿De dónde? Pero eso es generación. Hay que invertir en transmisión, hay que invertir en distribución, hay que invertir para que haya calidad. Yo te diría que el ICE solito no lo va a poder hacer. Tenemos que entrar como empresa privada para hacerlo. Pero necesitas un marco legal que funcione. El actual No. te deja con mucha cosa abierta. Hoy se están asignando algunos contratos a inversionistas privados para
complementar esa generación. Sí, pero son Pero son chiquiticos, pequeñitos. sí. Ya no es posible que sigamos No. con el mismo esquema de las 7200. Tenemos que tener una modernización en esa visión, proyectos más grandes, proyectos Nadie va a más hacer una robustos. granja, por No, ejemplo, de no. solar, que vale millones de dólares. Sí, Y no, no, que yo estoy sujeto a... No. Entonces, esa seguridad jurídica la requerimos. Y que ojalá los proyectos que se aprueban sean los de menor costo, para que ese costo menor impacte el costo promedio y traigamos las tarifas hacia abajo. Hoy es lo contrario. Hasta el 2023, Costa Rica generaba un 99.7% de su energía a través de energía renovable. Llegamos al 23. Y el 24, y te diría, el 23 ya nos fuimos a 91.7 de generación renovable y un 8.3 ¿cómo se llama? En usando combustibles fósiles. Y eso nos generó una gran factura que estamos pagando. El mismo ICE con ARECEP dividieron esa factura para que esa factura tuviera un impacto en el 23, pequeñito, otro impacto en el 24, que es parte de lo que genera el incremento que te mencioné anteriormente, y todavía queda 127 mil millones de colones a poner en la factura 2025, más el costo variable de este año, que esperamos que ahora con una mejor cantidad de lluvia y todo eso nos permita eventualmente compensar parte de eso con ventas a Centroamérica y bajar ese y que eso no tenga impacto. El ICE ya salió diciendo que no va a aumentar tarifas, lo aplaudo, pero nos está dejando ahí una deuda a nivel de tarifas que tenemos que pagar con más venta en Centroamérica y ver qué vamos a hacer en los próximos 2 años. La deuda está. Y volvés hasta un principio. Porque, es una cuenta por cobrar. Es una cuenta. El gasto está. El gasto está. Está diferido. Hay que pagarlo. ¿Y por qué no la visión que deberíamos tener a nivel país de ser exportadores de energía? Vos fuiste industrial. Vos te acordás cuando vos planeabas tu capacidad de producción y sí, tenías una capacidad de producción primero para abastecer Costa Rica, luego para abastecer los mercados de Centroamérica, y después veías a ver cómo te ibas fuera del mundo. Eso evolucionó en este país. Gracias a Dios tenemos hoy un empresario muy diversificado, no solo en productos, sino en destinos. Hoy exportamos, creo que es a 180 países. Necesitamos energía eléctrica barata. Vamos contra... Entonces, esto tiene grandes implicaciones. Tenemos entonces implicaciones de nuestra economía, de dar más trabajo a nuestra gente joven, trabajo de calidad también. Y darles una oportunidad para productividad grande. Y darle a ese joven de 15, 17 años una opción mejor de trabajo para que no se dedique a vender drogas, que es lo que está pasando en muchas áreas, rurales. Entonces tenemos un gran trabajo por hacer, Jorge. Y creo que tenemos esa oportunidad de tener Bueno, pero eso es, vamos a ver, es una oportunidad. Sí. Costa Rica, igual me acuerdo cuando vino Intel, sí. ¿ya? Y ahí el presidente Figueres, en ese tiempo, José María, tomó la decisión y sí. Las cosas se alinearon todas. Ya después, por circunstancias, y ahí alguna otra parte de Intel se fue a otro país, precisamente porque las tarifas comenzaron a subir y nadie puede pelear cuando los costos son altos. Costa Rica es un país carísimo, es el más caro de todo Latinoamérica. Y con infraestructura más o menos, ¿verdad? Porque eso también nos pone otro tema, ¿eh? Pero hoy estamos hablando de energía. Entonces, y hoy estamos hablando de energía. Pero tenemos una oportunidad. Sí, sí, señor. Y la oportunidad, por eso yo la pongo, hay que hacer el símil entre qué pasó con el ICE, con la apertura de telecomunicaciones, nada, ¿no? Se hizo más competitivo. Se acercó al consumidor. También. Se preocupó. Hoy por hoy, Colby es una oportunidad. Hasta en Multiplaza y en todos los centros comerciales tienen sus oficinas, comercializan como deben comercializar. Antes no. Antes casi había que rogarles. Esto, digamos, de modernización no va a llegar a ese nivel, porque el consumidor no va a poder elegir a qué generador le quiere comprar. No, pero estamos ahí. Pero en el mecanismo ese de
ordenar el mercado. Ahí Que- el más eficiente es al que le voy a comprar. Y que haya un ente central que planee, que Que no coordine, sea político, que que sea no sea político, totalmente que técnico. compre la energía más barata, por eso el tema de subastas, por eso el tema de quién me da calidad. Y si viene alguien que dijo, yo voy a entregar este proyecto energético, voy a decir de 20 megas a 7 centavos dólar, que lo Ok. cumpla, porque hoy no lo es así. Hoy, los últimos proyectos que hablábamos anteriormente, hay proyectos que han tenido variación del costo de inversión de un 90, 100%, hay otros que desde el 300%. Y eso se va a tarifas actualmente, con la estructura que tenemos. Entonces, ese ente central, empoderado, técnico, Con visión de con largo plazo. competencias para inclusive Con sancionar, competencia. exacto. No me entregaste la energía que me prometiste, Ey. aquí va la multa, también, es válido. Sí, claro. Eso lo necesitamos y eso es trascendental. Y eso lo necesitamos porque volvemos al tema. El ICE es actor dominante que además toma todas esas decisiones hoy. Entonces, para que esto se modernice, realmente... Y eso no es privatización. No, como eso es. no es privatización. Ahí eso es poner el ICE a competir, que Y- es muy distinto. Y además de quitarle las amarras, necesitamos que el ICE haga parte Sí, de sí, esos sí. 4.000 millones de dólares que hablamos de inversión en generación. ¿Por qué no el 20, 25, 50? No sé cuánta es la capacidad del ICE, pero que lo haga. Pero que también me invierta en transmisión. Hoy por hoy, las inversiones en generación no, en Guanacaste están semisaturadas. No por el potencial, sino es porque la línea de transmisión de Guanacaste a la meseta central está saturada. Hay que ir a invertir, hay que ir a meter, no sé, 400, 500 millones de dólares. Entonces, es un tema que se las trae, pero sí creo que podemos modernizarnos. Y que ya no se trata de un 10%. No. Ahora hay que abrir la competencia. Una competencia ordenada, una competencia Sana. con supervisión, una competencia en que el que más eficiente es el que va a tener y que el consumidor va a recibir todos los beneficios, no solo el industrial. Ve que la misma ley plantea que Va a ser el comerciante, va a ser Todos. el pequeño y sobre todo el consumidor final. Sí, la ley esta propone que el ICE siga siendo el 100% de transmisión, porque tiene sentido. Vos no Sí, verías no vas a que estar duplicar abriendo otra carretera más. y otras cosas para traerla. Muy caro. Muy caro, no hace sentido. Entonces, pero que se concentren en tenerla bien. Para el área de distribución, bueno, la idea es que haya un gran consumidor como concepto. Sobre todo porque ese gran consumidor puede ser parte de la industria, podría ser otros segmentos también, pero la industria sobre todo, Jorge, también necesita que vos tengas estabilidad en las tarifas, no solo de bajo costo, sino en tiempo y forma. Voy a decirte un caso específico. Vicesa o Vical planteó la oportunidad de convertir uno de sus hornos a energía eléctrica, pero es una decisión de millones de dólares que también necesitas tener una tarifa estable por 5 a 10 años para que la inversión que planteas se pague. Hoy nadie te va a permitir hacer eso, nadie te asegura una tarifa. Entonces, volviendo al concepto de descarbonizarnos, es un compromiso que hizo el país a niveles del Acuerdo de París. Hoy no estamos cumpliendo. Nada más para que tengas idea. Hoy este país, más bien, cada día nos estamos carbonizando porque lo que crece dentro de la matriz de energía del país es el consumo de hidrocarburos. Desde lo macro, empresas con sus plantas generadoras de respaldo o sus procesos productivos usando búnker y diésel. El mismo consumidor en todos los estratos sociales, hoy cocinar con gas LPG es más barato que usar energía. No hace sentido. Entonces, la descarbonización no va a suceder si no tenés un incentivo de costos. Yo creo que llegó la oportunidad de que hagamos de verdad una revisión al esquema, ¿va? Sí. Pero no es posponerlas. No. Esto hay que tomarlo con seriedad y dejar de discursos floreados de que la privatización, aquí no se está privatizando. El ICE no se privatizó.
El ICE se mejoró, se reestructuró. No como yo hubiera querido, porque yo era más que el ICE se adelgazara un poquito más, en el sentido de que tiene una estructura un poquito cara, pero cambió. O sea, el consumidor final, como vos decís, las telecomunicaciones, todo requiere energía eléctrica. Vuelvo a mi idea Todo. de tener una ley de energía con el consumidor como foco, que te lo dije temprano. Sí, sí, sí. ¿Por qué sucedió en telecomunicaciones? Porque realmente el consumidor tuvo acceso a servicio, precio, calidad. Y escoge cuál compañía de teléfono le sirve mejor o cuál me da mejor oferta. Este tema es realmente buscar la apertura de que haya inversión en la parte de generación, es que el ICE mejore en toda su transmisión, y es que las empresas de distribución, que están también, las empresas municipales, las empresas, ¿cómo se llama?, las cooperativas, también se enfoquen en buscar su servicio a su cliente. ¿Por qué no que esas mismas empresas vean cómo le dan el mejor servicio a los usuarios, Sí, en claro. su terreno? ¿Por qué tenerle miedo a eso? Y eso existe. Ahí, dentro de los detractores es, yo quiero que me liberen generación, pero no me toquen mis clientes. Por ejemplo, no puede ser. No le tenga miedo a la competencia, vaya y pelee. Es que la competencia es la única que puede reducir precios y costos y mejorar la eficiencia y la productividad. No hay otro. No hay otro. Y una competencia ordenada, y una competencia con regulación, una competencia en que se permita a los jugadores tener reglas claras y transparentes, ¿verdad? No políticas, porque aquí la política no juega, porque esto es técnico. Es muy técnico. Y aquí es donde... Bueno, la política se juega en ayudar a los que más requieren, pero eso ya es una cuestión de filosofía, y se puede perfectamente establecer una preferencia para los pequeños consumidores, lógicamente. Hay que meter al pequeño consumidor. Sí, hay que apoyarlos. Ojalá lleguemos al 100% de cobertura en electricidad, ojalá tengamos también, o debe haber mejores tarifas para los consumidores, ojalá que el consumidor pueda tener esa elección. Me sirve más usar energía eléctrica que usar... Y habrá, por eso. Entonces, yo creo que esta ley tiene componentes importantes, tal vez no es lo que yo quisiera, pero sí lo que propone la ley es un paso muy importante. Muy importante, y en un momento muy importante. Sí, sí. Bueno, José, te vuelvo a traer. Bueno, sí, porque, con todo gusto. Porque aquí se me quedó mucho. Mira toda la tarea que tenía, y la verdad, muchas gracias. Como siempre.